Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, sábado 27 de diciembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 20 de San Juan, del versículo 2 al 8. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos, el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir, y si es en YouTube, suscribirse. Alonso Muñoz CR, y darle a la campanita. Hoy, el Evangelio de hoy nos muestra cómo la palabra de Dios se cumple. ¿Se acuerdan? Como lo leíamos en el día jueves, leíamos San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él fue hecho todo, y sin él nada fue hecho. Cómo la palabra de Dios se va cumpliendo, cómo la palabra de Dios se cumple. Y hoy, el Evangelio de hoy nos relata cómo dos discípulos salieron corriendo al encuentro de Jesús, al encuentro del sepulcro, donde ellos no esperaban encontrar nada, donde ellos esperaban encontrar el cuerpo de Cristo, y no encontraron nada más que encontraron que los lienzos. ¿Y por qué no encontraron nada? Porque la palabra de Dios se cumple, porque esto ya Jesús se los había dicho a ellos, pero ellos todavía no creían. Ellos estaban encerrados por miedo a los judíos, ¿se acuerdan? Porque ya aquí estamos leyendo el capítulo 20 de San Juan, y si usted quiere leer toda la pasión, usted empieza a leer desde el capítulo 18, capítulo 19, hasta que llegamos al 20, ya después de la pasión, cuando Jesús fue sepultado, y que les dijo que al tercer día resucitaría. Pero lo que me llama mucho la atención es que van los dos corriendo. Va San Juan y va San Pedro. Pero San Juan, que llegó primero, que corría más que Pedro, no entró. ¿Y por qué no entró? Porque él sabía que había un jefe, había un encargado, que Jesús lo había llamado, que Jesús le había dado el encargo, que Jesús lo había nombrado jefe, y él no podía pasarle por alto. Pero ¿por qué cuando Pedro entró y el otro después entró y los dos vieron y creyeron? Porque se acordaron de lo que Jesús les había dicho. Y cuando Jesús les había dicho
que el Hijo de Dios tenía que padecer, allá en San Mateo capítulo 16, versículo 21, después de fundar la iglesia, oiga, después de haber nombrado a Pedro encargado de la iglesia, Jesús le dice a Pedro, a partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Esto es lo que Jesús ya le había dicho a sus discípulos, que el Hijo del Hombre iba a padecer, que iba a ser ejecutado y que al tercer día resucitaría. Y esto se lo dice a sus discípulos antes de fundar la iglesia. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran preparados. Pero ellos todavía no se la creían. Ellos todavía estaban dudosos porque después de que Jesús fue sepultado, ellos estaban encerrados por miedo a los judíos. ¿Se acuerdan el versículo 18 cuando le dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie, que él era el Mesías. Todo esto Jesús se los dijo antes de decirles que el Hijo del Hombre iba a padecer, que iba a ser ejecutado y que al tercer día resucitaría, que es lo que estamos viendo hoy en el Evangelio, cuando ellos corren al sepulcro, porque ellos no le creían a María Magdalena que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Por eso ellos salen corriendo a darse cuenta, a ver con sus propios ojos, a ver si Jesús estaba ahí o no estaba ahí, porque eran bien incrédulos. Lo mismo que nos pasa a nosotros hoy en día, somos bien incrédulos. ¿Cómo nos cuesta creer en la palabra de Dios? Que la palabra de Dios se cumple. Por eso dice, Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. ¿Por qué Jesús lo reprendió? Porque Pedro estaba actuando de mala manera. Porque Pedro no quería que la palabra de Dios se cumpliera. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Después de que Jesús le dijo que el Hijo del Hombre iba a padecer y iba a ser ejecutado y que al tercer día resucitaría, Pedro le dijo, no lo permita Dios que te sucedan tales cosas. ¿Y qué hizo Jesús? Lo reprendió. Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Cuando nosotros no creemos que la palabra de Dios se cumple, estamos pensando humanamente como un hombre. Estamos pensando humanamente, pero la palabra que es Dios, que por ella se hizo todo y sin ella no se hizo nada, como lo leíamos en San Juan 1:1, la palabra de Dios se cumple. ¿Y qué pasa si yo no creo en la palabra de Dios? ¿Qué pasa si yo no practico la palabra de Dios? Pues va a llegar el día que yo tenga que darle cuentas a Dios, y si yo no estoy preparado y si yo nunca hice caso de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Voy a tener que ir a pagar una condena o ir a parar al infierno. ¿Por qué? Por no hacer caso de la palabra de Dios. Porque dice ya en 1 Corintios 3:13, que un día se verá la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, serás premiado.
Y si los fuegos se convierten, si lo que has construido se convierte en ceniza, tendrás que pagar. Dice, un día se verá el trabajo de cada uno. Será público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Si en tu vida, tú que escuchaste la palabra de Dios, que hiciste caso de la palabra de Dios, que fuiste una persona cumplidora como lo fue Zacarías e Isabel, si llevaste a la práctica lo que dice la palabra de Dios, serás premiado, porque un día te llevarán a juicio. Un día se verá el trabajo de cada uno. Si tú trabajaste, tú te esmeraste por cumplir la palabra de Dios, por ponerla en práctica, por hacer lo que Dios manda, un día se va a ver ese trabajo. Pero si usted fue todo lo contrario, nunca quisiste hacer caso de la palabra de Dios y te llegó la muerte y tuviste que darles cuenta a Dios, dice, será público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Puede ser que se salve, pero va a tener que llevar candela. ¿Por qué? Por no querer creer en la palabra de Dios, por no querer cambiar, por no querer tener una verdadera conversión, por ser incrédulo, como le pasó a San Pedro, que tuvo que correr y entrar y ver con sus propios ojos, porque ya Jesucristo se lo había dicho. Pero ¿qué pasó? Él era como, como, como le pasó a ¿cómo que llama? A Tomás, que dijo que tenía que ver para creer. Y eso es lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 28 en adelante. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús le replicó, ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Eso le dijo Jesús a Tomás, cuando ya 8 días después se le apareció a todos cuando estaban reunidos en la casa. Crees porque me has visto, pero los que, dichosos los que creen, felices los que no han visto, pero creen. Nosotros, tal vez en este momento no entendamos mucho, pero de que la palabra de Dios se cumple, se cumple. Por eso dice que cuando llegó Pedro detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos, el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. Vio y creyó. Vio y creyó. Ellos vieron y creyeron. Y eso es lo que ellos transmiten. Pues no habían entendido todavía la escritura. Pues todavía no habían entendido. Pero cuando vieron y creyeron, se acordaron de lo que Jesús les había dicho, de lo que Jesús les había anunciado. Y esto es lo que nos habla hoy la primera lectura de San Juan. En primera de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Aquí tienen lo que era desde el principio, ¿se acuerdan? Lo que estábamos leyendo en San Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Por ella se hizo todo, y sin ella no se hizo nada. Y ellos que fueron al sepulcro, vieron y creyeron y entendieron la escritura, y se acordaron de lo que Jesús les había hecho. Son los mismos que están hablando aquí, y es el mismo San Juan que está hablando aquí, que nos está explicando que todo lo que dice la palabra de Dios se cumple. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, oiga, lo que hemos
oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Ellos lo oyeron de Jesús, cuando Jesús se los dijo, y lo vieron con sus propios ojos. Y es el mismo San Juan el que escribe. Y lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. Jesucristo es la palabra que se hizo carne y el verbo se hizo carne, como leíamos en San Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. Me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. ¿Se acuerdan? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por eso San Juan es lo que anuncia, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer, y el verbo se hizo carne. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Ellos que lo vieron, creyeron, y es lo que anuncian, es el mensaje, es el evangelio que propagan. ¿Para qué? Para que nuestra alegría sea como la de ellos, que ellos lo vieron, lo palparon y lo vivieron y lo dieron a conocer. Y hoy en día eso es lo que quiere el evangelio de hoy, que nosotros nos enteremos que hay un Dios vivo, que viene a nosotros, que nos ilumina, que nos da la vida eterna, si nosotros creemos en su palabra. Este es el mensaje que hemos recibido de él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. Dios es la luz, Dios es el sol que nos nace de lo alto. ¿Se acuerdan como lo leíamos allá en San Lucas 1:78? Ella es la luz que nos nace de lo alto. Y Jesucristo, que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. Jesucristo nos ilumina. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 119:105? Tu palabra es lámpara para los pasos y luz en el sendero. Aquel que quiera obtener la vida eterna y no quiera creer en la palabra de Dios, no podrá obtenerla, porque esto se escribió para que nosotros creyamos, y si nosotros creemos vamos a obtener la vida eterna. Por eso ahí mismo en el mismo evangelio que estamos leyendo, en el 30, el versículo 30, dice, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. ¿Para qué fueron escritas? Para que nosotros las creamos, para que nuestra alegría sea completa y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Que el Señor les bendiga.